Entonces, vamos a estudiar sobre la importancia de la pureza de la iglesia. Durante 5 semanas estaremos estudiando referente a la importancia de la pureza de la iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a poner este tiempo para que el Señor sea glorificado por medio de su palabra. Y vamos a tomar unos minutos para orar y dar comienzo. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por quien eres tú, Señor. Te agradecemos porque todas las cosas existen por tu voluntad y por tu voluntad fueron creadas, mi Dios. No estamos acá, Señor, por nuestras propias obras de justicia, estamos acá por tu gracia y tu verdad, Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos atrajiste a ti, Señor. Tú nos atraíste a ti, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Nuestros corazones fueron abiertos por tu Espíritu a la verdad que es que hay en Cristo, mi Dios. Y hemos venido, Señor, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creemos que en Él tenemos salvación y estamos reunidos el día de hoy en torno a su nombre. Pero no ignoramos, Señor, también la importancia que tiene para nuestra vida, Señor, el entender sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia, Señor, y la necesidad de, como una iglesia local, Señor, como miembros de un cuerpo, trabajar unánimes, trabajar unidos, Señor, por mantener la unidad y la pureza de este cuerpo, mi Dios. Gracias por la obra que tú has venido haciendo en tu iglesia Vida Abundante, Señor. Gracias por las personas que has añadido. Gracias por todas las personas, Señor, que tú has puesto en su corazón el formar parte de este pueblo. Señor, gracias, Señor, porque tú eres quien está edificando esta iglesia. Pero no queremos edificarla sobre nuestros propios fundamentos o entendimiento. Queremos hacerlo de acuerdo a tu palabra y lo que tú mandas, Dios. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, buscando ser guiados por tu Escritura, Señor, por tu Espíritu, y poder, Señor, comprender la importancia de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, y la importancia de ser parte de tu iglesia, Señor, y la importancia, Señor, de, como miembros, velar por la pureza de nuestra iglesia local, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hay dos puntos que me gustaría dejar en claro antes de pasar a abordar el tema. 2 puntos que nos van a recalcar la importancia de por qué estudiar acerca de la iglesia o por qué hacer una pausa para entender acerca de la iglesia. 1, porque la realidad en la que vivimos se ha visto afectada por el periodo histórico en el que estamos. La modernidad había sido un periodo en la humanidad donde, ¿qué era lo que imperaba en la modernidad? La lógica y la razón eran vitales en ese periodo histórico que se conoció como la modernidad. Es por medio de la ciencia, la humanidad iba a llegar a lugares nunca antes pensados. Iba a alcanzar la unidad, la prosperidad y el bienestar anhelado para la humanidad. Y la humanidad debía ser unida en torno a una visión y caminar en torno a esa visión. En este periodo donde la lógica y la razón eran lo que mandaban, a un cristiano se le preguntaba: ¿qué razones das de tu fe? O sea, ¿cómo argumentas tu fe o cómo demuestras que lo que dices es verdad? Entonces, y en torno al debate era eso, cómo nosotros argumentábamos desde la razón, porque el cristianismo tenía, no era una creencia que se contradijera, sino tenía todos los elementos para ir acorde a la razón o a la lógica. Pero pasa en el siglo pasado un evento que va a mover la historia de la humanidad hacia una nueva era. La nueva era se conoce como la era postmoderna, ese título le han dado, o la era del postmodernismo.
¿Y qué evento fue el que va a llevar a cabo esto? El elemento crucial va a ser la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser una secuela de sucesos, desde la Primera Guerra Mundial, desde la fiebre española y una serie de eventos que van a concluir con la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad se va a preguntar: ¿dónde está el bienestar que la modernidad prometía? La modernidad decía que íbamos a vivir en paz, en armonía, y que íbamos a tener un bienestar nunca antes visto, y lo que hemos experimentado son las peores guerras de la historia. La tecnología usada por el hombre para matar al hombre. Entonces, eso trajo un conflicto, y la sociedad o las culturas se rebelaron. La cultura postmoderna se rebeló contra la idea de que la humanidad podía tener una sola visión de bienestar. Dijeron: no es posible que haya una sola visión de bienestar. Ya no vamos a buscar un bien colectivo entre todos, el bienestar de todos. Ahora lo que va a predominar y lo importante va a ser el bienestar personal. Y se van a ir en contra de aquello que llaman los grandes relatos. Es decir, toda aquella perspectiva que busque unir a la humanidad en una sola visión va a ser rechazada por esta cultura. Se va a empezar a rechazar los modelos económicos, se va a empezar a rechazar el marxismo, se va a rechazar, y con ello también esta sociedad va a rechazar lo que es la religión. Va a decir: no queremos nada de religión. Todo aquello que diga que es una verdad absoluta no va a ser aceptado por nosotros. Todo lo que busque unificar el pensamiento de todos los hombres no va a ser aceptado por una mentalidad postmoderna. Y es en este periodo donde, cuando una persona comparte de su fe, ya no se le pregunta: ¿y cuáles son las razones o cuál es la lógica para que tú creas lo que crees? Sino se le pregunta, o más bien se le cuestiona en decir: ¿quién eres tú para decir que eso es verdad? Porque ya no importa si el argumento tiene lógica o tiene razón, sino lo que importa es que cada uno crea lo que quiera creer. Y eso es la era posmoderna en la que nosotros, mis hermanos, estamos. Una cultura que busca que no haya una verdad absoluta, y cuyo lema central es: la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Y esa es la realidad en la cual nosotros estamos. A algunos tal vez les ha tocado esa transición entre la modernidad y la posmodernidad, y han visto cómo el pensamiento ha cambiado, como antes la razón y la lógica tenían una importancia, y ahora lo que importa es la parte subjetiva, lo que cada uno piensa, cree o siente. Pero, ¿por qué esto? No estamos en una clase de historia, sino estamos en una prédica acerca de la iglesia. ¿Pero qué tiene que ver esto con la iglesia? La iglesia se ve afectada por esta idea o esta cultura postmoderna. ¿Qué es lo que empieza a hacer la iglesia ante una cultura postmoderna? Ellos lo que rechazaban era ¿qué? La religión. Toda idea o toda estructura o toda organización que prometiera el bienestar a la humanidad. Y nace también en este tiempo lo que va a ser la religión posmoderna ideal, la nueva era, que es una serie de creencias donde no hay ningún orden y no tiene que haber una coherencia entre ellas, sino simplemente se trata de que puedan vivir su espiritualidad. Y el hombre va a empezar a anhelar vivir su espiritualidad. Y se va a hablar más de la espiritualidad del hombre en el mundo posmoderno que de una religión que tenga dogmas, creencias o prácticas definidas. Y la iglesia va a proponer la siguiente frase: el cristianismo es relación, no religión. Y es una de las frases que tal vez todos hemos usado y todos hemos promovido, es decir, no se trata de religión, se trata de relación. Porque le tratamos de dar a un mundo que no quiere religión lo que quiere: una espiritualidad subjetiva, personal, que ellos mismos puedan experimentar y decir: queremos espiritualidad, pero no queremos formar parte de ninguna organización, no queremos que haya una estructura donde nosotros podamos vivir nuestra espiritualidad. Y esa frase de el cristianismo
se trata de relación y no de religión, va a haber una verdad en ello, porque sí es cierto que es importante nuestra relación con Dios y que somos restaurados a esta relación con Dios por medio de la obra de Cristo. Pero al negar la parte de religión, esa frase que no viene ni siquiera en la Biblia, va a quitar todo aquello que pueda constituir para nosotros una serie de creencias o dogmas o declaraciones de fe o puntos que sean centrales para nuestra fe. Ya no va a importar. Ahora lo que va a importar es la espiritualidad personal. Y este concepto de una religión centrada en la espiritualidad se va a meter en el cristianismo al punto donde cada uno lo que está buscando en una iglesia es la experiencia personal subjetiva. No está buscando una fe objetiva basada en declaraciones, en credos, en lo que Cristo hizo y quién es Jesús. Va a buscar una experiencia subjetiva. Y estamos en este periodo de la historia donde las personas van a empezar a buscar, están buscando cuestiones subjetivas. Ya no toman alguna iglesia por decir, bueno, fui a esa iglesia y vi el cuerpo de doctrina y dije, bueno, están correctos, por eso decidí congregarme ahí. Sino que van a decir, fui a esa iglesia y sentí la presencia de Dios ahí y quise quedarme ahí, porque ahí se siente de verdad la presencia de Dios. Ya va a ser la experiencia personal subjetiva lo que va a marcar qué iglesia vamos a elegir o dónde vamos a estar. Fui a esa iglesia y allá me trataron súper bien, me dieron un café, me hicieron que me sentara y hasta hay unas sillas que te masajean y está padrísima esa iglesia. Y eligen cosas como esas, como centrales para determinar en qué iglesia me voy a reunir, a qué iglesia voy a ir, qué hay ahí que me puedan ofrecer. Y dado que cuando la experiencia humana subjetiva se vuelve lo central para una elección de iglesias, nos envolvemos a la iglesia en una cultura de consumo. Es decir, ¿qué me puede ofrecer esta iglesia? ¿No? Aquí se siente la presencia de Dios, no, pero aquí se oye más bonita la alabanza. Entonces empiezan a elegir de acuerdo a qué percepción tengo o qué estoy experimentando yo de esta iglesia, o qué estoy experimentando yo en esto. Incluso la permanencia en la iglesia va a girar en torno a esto. ¿Por qué? Porque hemos vuelto de creyentes, miembros de un cuerpo, a consumidores. Es decir, no es que aquella iglesia tiene mejor alabanza, en aquella iglesia el pastor es más carismático, allá no nos regañan tanto, allá está más bonito, allá no, allá aplauden más. Entonces van a elegir de acuerdo a experiencias subjetivas propias de cómo el individuo evalúa por sí mismo su experiencia en una iglesia. ¿Por qué? Porque lo importante es mi espiritualidad más allá de lo demás. Y ese es el mundo en el que estamos. Y esto va a cambiar el concepto que muchos tienen de iglesia. Cuando lo más importante para mi fe es la fe personal, única, subjetiva, mía, no va a ser para mí trascendental formar parte de una comunidad. O una comunidad no va a ser lo relevante para mí. Y esto va a tener una afectación grande en nuestra iglesia, que es una de las cosas con lo que muchos cristianos no han perdido el conflicto. ¿Quién de ustedes vería correcto matar? ¿Quién se sentiría decir, me siento bien con Dios aunque acabo de matar a alguien? Nadie, ¿verdad? ¿O quién diría, estoy mintiendo, estoy diciendo un montón de mentiras, pero... Y tú verías a ese hermano diciendo un montón de mentiras y dirías, ese hermano está bien, ¿no? No tendríamos ningún conflicto con que veamos a alguien matar o a alguien decir mentiras. Claro que lo tendríamos. Diríamos, esa iglesia está mal porque ¿cómo hay gente que mata y dice mentiras y no hace algo al respecto? Nos alarman esos. Pero el detalle es que
dentro de esa lista de 10 mandamientos hay uno que vemos y nosotros mismos no cumplimos y no tenemos ningún conflicto. Santificarás el día del Señor. Y en la misma lista que dice no matarás, dice guardarás el día del Señor. Pero nadie se siente mal por matar o por robar, pero nadie se siente mal por no honrar el día del Señor, cuando están en la misma lista, están en los 10 mandamientos que son centrales. Y esta es parte, ¿por qué? Porque hemos vuelto nuestra fe a una experiencia meramente personal y subjetiva. ¿Y qué pasó cuando Israel descuidó este importante mandamiento de santificar el día del Señor? ¿Has leído a los profetas? ¿Qué dice Isaías, Ezequiel? Si hubieras guardado mi día de reposo, no te habría destruido. Y eso nos lleva a nosotros a plantearnos y decir, wow, hay una decadencia moral en el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios no guarda el día del Señor. ¿Ustedes podrían ver alguna decadencia moral hoy en la iglesia? ¿Hay una pérdida en su moralidad? Y coincide, la iglesia hoy sigue predicando que está mal robar, sigue predicando que está mal asesinar, sigue predicando que está mal adulterar. Pero ¿qué entonces cuál es el elemento crucial que hace que estemos tan mal moralmente? Guardarás el día del Señor. Si tú hubieras hecho, dice Dios en su palabra, este día tu deleite, tu delicia, no tendría yo que destruirte. ¿Por qué? Porque tiene unas implicaciones morales, porque es el día del Señor un mandato moral. No es un mandato ritual, es un mandato moral. Está dentro de la ley moral de Dios. Entonces, y todo esto ha traído a que nosotros como creyentes ahora no entendamos o no comprendamos, tengamos una definición clara de qué es ser parte de una iglesia o qué es ser miembro de una iglesia. ¿Qué es realmente comprometernos con una iglesia y qué es realmente congregarnos en una iglesia? El posmodernismo, con su visión centrada en el individuo, ha permeado en muchos de nosotros y lo que esperamos es nuestra experiencia personal. ¿Qué siento? ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me siento yo apreciado ahí? ¿Cuándo yo me siento valorado ahí? ¿Cuándo yo me siento importante ahí? ¿Y quién nos dijo que nosotros somos lo importante de la iglesia, la central de la iglesia? Entonces la realidad presente en la cual estamos viviendo nos lleva a replantearnos y preguntarnos qué es realmente la iglesia y qué es realmente ser parte de una iglesia. El segundo punto también importante y relevante para abordar esta serie es la realidad, y hablamos de la realidad de la era en la que vivimos, una era postmoderna. Pero hablaremos ahora también de la realidad de Vida Abundante como una iglesia local. Vida Abundante es una iglesia que ha experimentado cambios desde su origen. Nacimos dentro de una denominación llamada Iglesias Evangélicas Libres. Era una de las ramas de las Iglesias Evangélicas Libres donde nace Vida Abundante ya hace más de 12 años. Pero salimos de la iglesia donde estábamos porque los fundadores detectaron que ahí habían enseñanzas y prácticas incorrectas. Había hasta musulmanes dando la enseñanza. Entonces, al ver esas prácticas incorrectas, un grupo de personas decide salir de esa iglesia y empiezan a reunirse también dentro de la Iglesia Evangélica Libre y formar lo que hoy es Vida Abundante. Pero si levantamos la mano y dijéramos quiénes están dentro de los fundadores de Vida Abundante,
De todos los que estamos hoy acá reunidos, solo una persona levantaría la mano. Solo hay una persona hoy aquí reunida que haya estado cuando Vida Abundante fue fundada. Entonces nos habla de que este es un proceso la iglesia está en un proceso, una evolución de cambio constante y ha sufrido una serie de cambios, tanto en su práctica como en sus doctrinas. Si ustedes entran al perfil de Facebook de Vida Abundante y buscan los videos de hace 5 años, van a decir, ¿esa era la iglesia? Si vieran videos de hace 10 años, dirían, no, como que esa es otra iglesia, ¿no? Porque en este proceso, la iglesia Vida Abundante ha llevado un cambio en sus prácticas, en sus enseñanzas, ha ido teniendo cambios en su adoración pública. Algunos describen este cambio como nos hemos ido reformando. Y también hay una realidad, aparte de la iglesia Vida Abundante, es que muchos de los que estamos hoy acá, Vida Abundante no es la primera iglesia en la que estamos. Hemos pasado por otras iglesias. Algunos han pasado por iglesias donde tuvieron que abandonar a causa del abuso de líderes no calificados. Otros vieron en las iglesias donde estaban prácticas incorrectas en cuanto a el dinero, sexualidad, o empezaron a ver enseñanza de herejías. Otros solo nos movimos por trabajo o por temas familiares de un lugar a otro y buscamos una nueva iglesia. Y otros ya nacieron en Vida Abundante ya después del proceso de transformación que Vida Abundante ha tenido. Pero algo de lo que estamos seguros acá en la iglesia Vida Abundante es de que estamos en años cruciales para nuestra iglesia. Estamos en un periodo de transformación donde es importante que la membresía tiene una membresía que viene de otras iglesias, que ha venido de experiencias terribles, que ha pasado por 1, 2, 3 denominaciones, o que tiene heridas, dudas o muchas reservas por las experiencias pasadas. Pero si Dios nos ha mandado acá a Vida Abundante, debemos ver y preguntarnos si esta es la iglesia en la cual Dios nos ha establecido para trabajar juntos en un proceso de purificación de nuestra iglesia. Estamos en un tiempo donde como miembros de Vida Abundante debemos trabajar en un proceso de purificación de nuestra iglesia. Si Dios nos ha traído a esta como nuestra iglesia local y Dios nos ha puesto aquí como nuestra iglesia local, si Dios nos ha llamado a ser parte de esta iglesia, debemos todos como cuerpo, como un solo cuerpo, procurar que cada día nuestra práctica, nuestra enseñanza, nuestro culto y todo lo que hacemos sea más apegado a las Escrituras. Es decir, debemos trabajar todos en conjunto a que haya una iglesia cada vez más pura. Y esas son las dos razones principales, tanto lo que estamos viviendo como iglesia local, como lo que vemos en nuestro contexto, que nos lleva al día de hoy a preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Vamos a partir de ahí para ver una perspectiva bíblica de qué es la iglesia. Porque el posmodernismo ha hecho a muchos pensar que la iglesia no es tan importante o el reunirse no es tan importante. Muchos lo que han elegido es preferir grupos para eclesiásticos. ¿Qué son los grupos para eclesiásticos? Son grupos que no son iglesias, pero que te permiten tener reuniones cristianas. Hay grupos dedicados a la misericordia, hay grupos dedicados al evangelismo, hay grupos dedicados a... No quiero meterme con los universitarios para no ofender a nadie, pero hay muchos grupos que son para eclesiásticos que no constituyen una iglesia, pero muchos piensan que por adherirse a estos grupos ya está bien, que no necesitan una iglesia local realmente. Pero la realidad de la Biblia es otra.
Dios está obrando a través de un cuerpo llamado la iglesia. Dios está obrando por medio de un cuerpo llamado la iglesia. ¿Están mal los grupos paraeclesiásticos? No. Pero jamás van a sustituir el papel de la iglesia en este mundo. Dios nos ha llamado a formar parte de la iglesia. Para entender qué es la iglesia, debemos entender cuál es el propósito de Dios en este mundo. ¿Para qué Dios creó este mundo? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué Dios creó este mundo? Y a pesar de que iba a caer, iba a pecar, eso Dios lo sabía, ¿no? Él es omnisciente. Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de ese fruto y que iba a venir pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Efesios 2, 9 y 10 nos va a dar una perspectiva acerca del propósito de Dios en esto. Efesios 1, versos 9 y 10. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Dice que el misterio de la voluntad de Dios, dado a conocer, es decir, lo que Dios se había propuesto siempre y que dio a conocer, es que iba a reunir todas las cosas del cielo y de la tierra. Si Dios creó esto y permitió que el hombre cayera y el hombre pecara y cayera en este mundo de maldad, es porque Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, desde antes siquiera de crear a Adán y Eva, reunir las cosas del cielo y de la tierra. Pero iba a poner una sola cabeza para todo, y esta cabeza era Cristo. Dice, se propuso de antemano en Cristo. Lo que se había propuesto Dios es en Cristo reunir las cosas del cielo y de la tierra, y poner a Cristo como la cabeza de todas las cosas. Entonces, el propósito de Dios en el mundo es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Y por eso en el desarrollo acá de Efesios 1, el apóstol Pablo en el verso 22 y 23, hablando de Cristo, va a decir: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es de que la voluntad soberana de Dios era reunir las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. Cristo como mediador, Cristo como quien va a hacer posible que el cielo y la tierra se unan. Si Dios en su soberanía permitió que Adán y Eva pecaran y el cielo y la tierra quedaran separados, era porque ya había propuesto reunirlos en Cristo, y que el único vínculo que los uniera fuera Cristo, para que aquellos que iban a participar de la vida venidera solo lo pudieran hacer por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, unir las cosas del cielo y de la tierra en Cristo, y poner a Cristo como cabeza. Pero Cristo como cabeza también tendría un cuerpo. Se le daría un cuerpo al Hijo de Dios.
Y ese cuerpo sería la iglesia. Algo que debemos tener en claro es que el sacrificio de Cristo no va a hacer que toda la humanidad sea rescatada, porque muchos no van a creer, muchos van a rechazar el Evangelio. El sacrificio de Cristo no va a hacer que toda la humanidad sea salvada. El sacrificio de Cristo va a hacer que un pueblo sea salvado. Nos lo dice desde Mateo 1:21, desde cuando Cristo es introducido al mundo, se dice: y pondrá su nombre Jesús, y Él pagará por el pecado de su pueblo. Su pueblo. Es decir, Dios de la humanidad rebelde y pecadora iba a rescatar solamente un pueblo. Dios no va a rescatar 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni 4 pueblos. Dios se propuso desde el principio rescatar un solo pueblo. Cristo no tiene un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos. Cristo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia. Y a partir de esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es aquellos que han de estar eternamente con Dios gracias a la obra de Cristo. Aquellos que han de estar eternamente con Dios gracias a la obra de Cristo. Esa es la iglesia, la asamblea de los elegidos. La palabra iglesia significa, en su término etimológico original en griego, los llamados fuera, o los llamados hacia afuera. Y la idea central de las escrituras acerca de la iglesia es una asamblea. En la antigüedad se reunían una asamblea formal para deliberar asuntos importantes. Si alguien ha estado en algún pueblo, los que venimos de pueblo, hemos visto que cuando algo se va a deliberar, ¿qué hacen? Convocan por las bocinas del pueblo y ya llegan todos los jefes de familia o todas las personas distinguidas del pueblo, se reúnen todos en el kiosco y empiezan a deliberar qué se va a hacer en el pueblo. Esa es la idea de los llamados hacia afuera, salen de sus casas para ir a atender una asamblea formal. Y esa idea es de los que han sido llamados por Cristo para salir del mundo, para atender el llamado de Dios que se hace por medio del Evangelio, y que van a salir y atenderán ese llamado, que han sido llamados por Dios. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aquí debemos hacer una declaración importante. La iglesia es una. No hay 2 iglesias, no hay 3 iglesias, no hay 4 iglesias. Hay una sola iglesia. Cristo no es una cabeza con 5 cuerpos, es una cabeza con un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. Y eso también nos lo dicen las escrituras. Efesios 4, verso 3. Entonces ya dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por todos aquellos que son llamados hacia afuera por el Evangelio o por la obra de Cristo. Porque en otros tiempos no estaba explícito el Evangelio, pero todos los que han sido salvados de toda época de la humanidad lo han sido por Cristo, porque apuntaron a Cristo, o por la fe vieron a Cristo. No directamente a Cristo, nuestro Señor Jesús, como lo conocemos, pero sí había en la antigüedad indicativos de Cristo en los que confiaron y fueron salvados. Tipologías de Cristo en las que confiaron y fueron salvados. Entonces, hemos de decir que nadie va a estar en el cielo a no ser por la obra de Cristo. Si Abel, si Noé, si Abraham, si Moisés, si David, si Ezequías, si Josías, si Jeremías van a estar en el cielo, es por la obra de Cristo. Porque es en Él que se propuso Dios reunir las cosas del cielo y de la tierra.
Y ellos no conocieron realmente el Evangelio como nosotros lo tenemos, pero sí por fe les fue dada tipologías de Cristo en las cuales confiaron y creyeron. Entonces decimos que todos los que han de ser salvados por Cristo, y que hay una sola iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 4 les dice a la iglesia de los Efesios: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y dice: hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Dice: hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Existe una sola iglesia. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Y esta iglesia que estamos hablando nos referimos al pueblo rescatado por Cristo, que incluye personas de todas las épocas, de todas las generaciones. Esta iglesia no está limitada por el tiempo, por la época. Esta iglesia tiene miembros como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés, como David. Esta iglesia tiene miembros como Juan, Pedro, Santiago, Pablo. Esa iglesia tiene miembros como Ignacio, Policarpo, Crisóstomo. Esa iglesia tiene miembros como Anselmo, Lutero, Calvino. Esa iglesia tiene miembros en todas las épocas de la humanidad. Es una iglesia que está por encima del tiempo, de la época, del espacio, de la cultura. No está limitada a un país, no está limitada a una época, no está limitada a una cultura. A esta iglesia nos referimos como la iglesia verdadera de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, todos aquellos que han de ser salvados por Cristo y solo por Cristo. Hay una sola iglesia. Los antiguos hicieron una confesión de fe acerca de la iglesia y la plasmaron en algo que se conoce como el credo de los apóstoles. Y ahí establecen que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Nadie se espante por católica. Ya hablaremos de a qué se refiere el credo apostólico. Dice que es una, santa, católica y apostólica. Ese es el credo de los apóstoles, que trae una definición sobre la iglesia. Y empieza diciendo que la iglesia es una. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Cristo no va a venir por muchos pueblos, va a venir por un solo pueblo. Y esto va a llevar a una afirmación que tanto los católicos como los reformadores van a sostener. Cada uno desde diferentes perspectivas, y cada uno lo va a explicar de formas diferentes, pero ambos van a sostener esta frase que dice: fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. Fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. Nadie puede ser salvado fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por un pueblo. Nadie que no sea de ese pueblo puede ser salvado. Porque Cristo no pagó por dos pueblos, Cristo pagó por un solo pueblo. Por un solo pueblo. Y eso ya va a matar algunos de los argumentos de la era posmoderna. Yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, o sin ser parte de la iglesia. Nadie puede ser cristiano sin ser parte de la iglesia. Cristo vino por un pueblo. Cristo vino por una iglesia. Cristo va a salvar una iglesia.
Pero aquí no estamos hablando, nadie se vaya tampoco a confundir, de una denominación en específico. No estamos hablando ni siquiera de Vida Abundante o de estas iglesias visibles. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, una iglesia que trasciende tiempos, que trasciende naciones, que es todos aquellos que el Padre escogió desde la eternidad para que fueran salvos mediante el sacrificio de Cristo. Y esa se conoce como la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo, o otra forma de llamarla es la Iglesia Católica de Cristo. La palabra católica se refiere a eso, universal. Significa universal. Y no quería en un principio mantener una organización, sino hacer una definición de que la Iglesia no está limitada por una nación o por ciertos hombres, porque había hombres en la antigüedad como los hay hoy que se apropiaban de la iglesia y decían: la verdadera iglesia son los que me siguen, y eso no es así. Y ellos decían: no es cierto, la iglesia no está limitada a un hombre, ni a una nación, ni a un pueblo. La iglesia es universal a todos los creyentes, es decir, la iglesia es católica. Y ahí es donde viene ese término, donde dicen la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque no estaba limitada a los herejes que volvían la salvación algo exclusivo. Herejes como Marción, como los gnósticos, como el docetismo, hacían de la salvación algo propio y exclusivo. Y ellos decían: no, la salvación no le pertenece a un hombre, la salvación es de Dios y es universal a todos los creyentes. Entonces, decimos que solo hay una iglesia verdadera. No podemos afirmar que hay dos iglesias verdaderas. Hay una sola iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo. Entonces, alguien podría preguntar: ¿y cuál es esa iglesia verdadera? Pues decimos que esa iglesia verdadera son todos aquellos que han sido elegidos por Dios desde la eternidad para ser rescatados por la obra de Cristo y solo de Cristo. Y veremos que este es el plan de Dios en las Escrituras para su pueblo. Las Escrituras nos enseñan claramente que el propósito de Dios es rescatar a un pueblo para habitar en medio de ese pueblo. Éxodo 29:46. Éxodo 29:46. Dice: así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Es decir, Dios desde el Antiguo Testamento se había propuesto tener un pueblo y habitar en medio de ese pueblo. El gran propósito de Dios es tener un pueblo y habitar en medio de ese pueblo. Este propósito lo vemos consumado en Apocalipsis 21. Si nos fuéramos del inicio de la Biblia al final de la Biblia, encontraríamos ese propósito expreso. Y vemos cómo la voluntad de Dios no cambió de principio a fin. Sigue expresando la misma voluntad. En Apocalipsis 21, verso 2, dice: además vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y que decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El propósito expresado en Éxodo es el mismo propósito expresado en Apocalipsis. Dios se ha propuesto rescatar a un pueblo para habitar en medio de ese pueblo. Por tanto, la verdadera iglesia está conformada por aquellos que estarán en el cielo gracias a la obra de Cristo. La verdadera iglesia está conformada no por una denominación, no por una organización,
y no por las corrientes de un hombre, sino está conformada por aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que creyeran por medio de Cristo y fueran salvos por medio de Cristo. Esto incluye a Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Ezequías, Elías, Eliseo, Jeremías, Pablo, Pedro, Jacobo, Esteban, Felipe, Clemente, Ignacio, Policarpo, Justino, Ireneo, Agustín, Lutero, Hus, Calvino, Edwards, Spurgeon, Jones. Todos los creyentes de todas las épocas, de todas las culturas y de todos los tiempos conforman la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, la admisión a esta verdadera iglesia es por la fe en Cristo, por creer en Cristo. Esta es la iglesia universal de Cristo. A esto nos referimos con la iglesia universal de Cristo, no la que está aquí en Avenida Aztecas. Esa es otra, esa no. Entonces, la iglesia universal de Cristo es todos aquellos que han colocado su fe en nuestro Señor Jesucristo y que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que Dios los ha llamado en Cristo. El anuncio que se dio para convocarlos y llamarlos afuera fue el Evangelio. Este Evangelio pudo haber venido en una imagen tan sencilla como un arca, pudo haber venido desde la promesa de un hijo, o pudo haber venido este anuncio del Evangelio desde la promesa de una simiente que pisará a la serpiente. Ese anuncio del Evangelio es el llamado que hace que los que han sido elegidos por Dios salgan y por la fe sean salvados. Ese anuncio del Evangelio es lo que nos ha llamado a nosotros a salir del mundo y a vivir para Dios. La realidad de que Dios nos salva. Ahora, esta iglesia universal, esta iglesia que trasciende épocas, culturas, todo, se va a mostrar en nuestro mundo a través de formas visibles, y eso se va a conocer como la iglesia visible de Cristo. La iglesia visible de Cristo es como la iglesia universal se hace visible. La iglesia universal para nosotros hoy en día es invisible. Tú vas por la calle y no sabes si el que se atravesó en el carro es tu hermano en Cristo, ¿no? Quisieras que no, pero no lo sabes y lo desconoces. Y desconocemos quiénes son parte o no de la iglesia de Cristo. O sea, no sabemos quiénes forman la iglesia de Cristo. Es una iglesia invisible. Esa iglesia se va a hacer visible el día que Cristo venga y todos los que sean verdaderos queden con Cristo, y todos los que sean falsos o incrédulos van a ser expulsados. Ese día diremos: esa es la verdadera iglesia de Cristo. Todos los que hayan quedado con Cristo ese día. Y los que no pertenecían a la verdadera iglesia de Cristo. Pero en tanto esta realidad llega, la Biblia no nos lleva a nosotros los creyentes a esperar sentados a ver en qué momento se manifiesta la iglesia visible cuando Cristo venga, sino nos llama a nosotros los creyentes a constituir cuerpos locales o iglesias locales, iglesias que se reúnan y donde se profese una confesión de Cristo verdadera, donde se hable de Cristo y donde se proclame Cristo y se proclame el Evangelio. Nos llama a reunirnos y formar comunidades locales. Estas comunidades locales pueden verse desde casas hasta ciudades. Por ejemplo, en Romanos 16:15 nos habla de una iglesia que se reunía en casa. Pero en 1 Corintios 1:2 nos habla de una iglesia que está presente en una ciudad. Entonces vamos a ver que existen también, desde la perspectiva de las Escrituras, iglesias locales que deben ser expresiones visibles de la iglesia universal de Cristo, o también la iglesia invisible. Entonces, todos somos llamados a formar parte de una iglesia local. Los creyentes en la Biblia no eran dejados al abandono. Los creyentes en la Biblia siempre fueron añadidos a una iglesia local.
Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Ahí en Hechos capítulo 2, y en Hechos también va a haber gran parte de eso que les estoy narrando, donde cada uno de los creyentes va a ir siendo añadidos dentro de la iglesia. Dice el verso 41, entonces los que creyeron en el mensaje de Pedro y se bautizaron. Dice, y entonces los que se habían recibido la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas o 3,000 personas. También en el verso 47 de ese mismo capítulo 2 va mostrando el obrar de Dios, diciendo, alabando y hallando el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos, ¿de quiénes? De los creyentes de la iglesia, los que iban siendo salvos. Entonces hay un constante añadir de Dios a las personas a quienes van siendo salvados. El creyente, cuando es salvado, es incorporado a una comunidad o una iglesia visible. Una iglesia visible. Entonces, es decir, si somos conscientes de que somos parte de un pueblo que trasciende culturas, edades, tiempos, y somos conscientes de la importancia de hoy en día, en esta época que Dios nos ha puesto a vivir, de reunirnos con quienes también forman parte de este cuerpo invisible, este cuerpo que trasciende edades, tiempos, para hacer la obra de Cristo en este mundo, veríamos la importancia de estar reunidos como iglesia, es decir, existimos por algo más trascendente de esta época. Al pueblo, la nacionalidad a la cual nos adherimos, no es una nacionalidad limitada por la geografía o por el tiempo, es una nacionalidad dada por Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces entendemos que nuestro propósito de existencia trasciende más que el hecho de un país, que el hecho de una nacionalidad, que el hecho de una ciudad o una cultura. Y entonces ahí tendría una mayor relevancia o importancia cuando entendemos esto, el por qué debo ser parte de una iglesia. Mis hermanos, Dios está actuando en el mundo por medio de su iglesia. La iglesia es llamada a ser el baluarte y sostén de la verdad. ¿Cómo va a ser Dios que en el mundo no esté la mentira? ¿Cómo va a ser Dios para que todas esas enseñanzas falsas que escuchamos no se propaguen? ¿Qué instrumento va a usar Dios? Dios dice que su iglesia. Su iglesia será el instrumento de Dios para sostener la verdad. Hay veces en la historia de la humanidad que la iglesia verdadera ha sido menos visible, pero siempre ha existido iglesias verdaderas en la tierra. Siempre han existido iglesias locales que mantienen, que sostienen la verdad de Cristo. Por muy oscuro que parezca, por muy perdida que se vea una sociedad, Dios siempre ha mantenido iglesias verdaderas. Y nosotros como creyentes debemos procurar formar parte de una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ¿es opcional para nosotros formar parte de una iglesia? Claro que no. Dios nos dice que este es el espacio donde vamos a ser fortalecidos, donde vamos a ser edificados y donde vamos a crecer. ¿Por qué? Porque Él nos dice ahí en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.
de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Dónde Dios está constituyendo una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo? Dice, en la iglesia. ¿Y qué ha dado a la iglesia? ¿Qué le ha proveído a la iglesia para que esto pueda ser posible? Dice que le ha dado apóstoles, quienes dieron las escrituras, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que puedan ayudar al pueblo de Dios en su servicio y en edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plena estatura de Cristo. Entonces, a partir de este pasaje debemos concluir que nadie puede llegar a la plena estatura de Cristo fuera de la iglesia. Nadie puede llegar a ser un verdadero creyente conformado a Cristo sin ser parte de la iglesia. Y eso va a evitar precisamente que caigamos, porque dice el verso 14, así ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es decir, necesitamos ser parte de un cuerpo donde cada uno funciona de una forma específica para que todos en su conjunto vayamos volviéndonos más semejantes a Cristo. Necesito de otros creyentes para ser como Cristo. No lo puedo lograr de forma independiente, no lo puedo lograr de forma apartada de la iglesia. Y ahí que no puedo pensar que puedo estar bien con Dios sin ser parte de una iglesia, sin ser parte de la iglesia local, sin ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es una mentira. Nadie puede crecer en su fe. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él provee para que la iglesia sea edificada a través de personas que instruyen a la iglesia con este propósito para que lleguen a la unidad de la fe. Entonces es la iglesia donde vamos a encontrar todos ese proceso. Es la iglesia donde vamos a formar nuestro carácter. Es la iglesia donde vamos a crecer. Los pastores no son formados en los seminarios. Los pastores son formados en la iglesia local. La iglesia local es quien forma a los pastores, quien forma a los servidores. La iglesia local es el lugar donde se crean los misioneros. La iglesia local es el lugar donde deben formarse, porque es el lugar de operación del reino de los cielos en esta tierra. He ahí la importancia de todos como un cuerpo, funcionar y ser una iglesia. Trabajar como una iglesia, trabajar como un cuerpo. Y voy a finalizar con esto. Todos debemos ser parte de alguna iglesia local. Pero esta iglesia, la cual Dios te está llamando a ser parte, sea Vida Abundante o sea otra, puede ser menos pura o puede ser más pura. Puede ser menos pura o puede ser más pura. De hecho, los reformadores dieron 3 categorías. Dijeron, hay iglesias más puras, hay iglesias menos puras, hay sinagogas de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar elementos que nos hacen a nosotros y cuestionar, decir, somos una iglesia menos pura, somos una iglesia más pura, o esperemos no estar en la tercera, ¿no? Entonces, y creemos que no estamos en la tercera, creemos que Dios está obrando y creemos que Dios está haciendo, ¿no? Y que no estamos en la tercera, pero somos una iglesia menos pura o una iglesia más pura. Pero esto no se logra por la actividad de un solo hombre, sino dice que cada miembro por su propia actividad va haciendo que el cuerpo crezca. Y entonces, donde nos lleva a que
Contrario a lo que el posmodernismo nos puede ofrecer, donde dice que lo importante es asistir y consumir, el cristianismo nos lleva a ser parte y a trabajar en conjunto por ser cada día una iglesia más pura. Trabajar en conjunto por ser una iglesia más pura. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que asisten acá dicen, esta es una iglesia, se han cuestionado, esta es una iglesia pura? ¿Cumple con los lineamientos de una iglesia pura? ¿Se apega a lo que es una iglesia pura? ¿O es una iglesia menos pura, más pura? ¿Cómo puede ser más pura? Porque algo que vamos a descubrir en esta serie es que no hay iglesia completamente pura en el mundo. No hay iglesia completamente pura en este mundo caído. Me refiero a iglesias locales, iglesias visibles. ¿Por qué? Porque dado que la iglesia de Cristo es invisible, no todos los que vienen acá necesariamente son cristianos, necesariamente pertenecen a la iglesia de Cristo. Hay falsos, hay quienes aparentan pero no son. Entonces, dada esa realidad, esta caída, no puede haber iglesias completamente puras. Y dada la naturaleza de nosotros, que no estamos en el estado completamente perfecto, todavía hay pecado en cada uno de nosotros. El pecado presente en los verdaderos creyentes y la falsedad en los no creyentes que se tratan de meter en la iglesia o infiltrar en la iglesia hace que a veces sea indistinguible. Pero no habrá iglesia completamente pura. Toda iglesia puede llegar a ser cada día más pura. Y tú, como miembro de Vida Abundante, ¿cuántas veces te has preguntado qué debo hacer para que mi iglesia sea cada día más pura? ¿Cómo estás participando como miembro de una comunidad local en que tu iglesia sea cada día más pura? O tenemos la idea de consumidor, donde voy, recibo algo, hoy estuvo bien, hoy estuvo mal, más o menos, y me voy. Necesitamos, si vamos a funcionar como un cuerpo, y en este periodo de transformación que estamos viviendo como iglesia, ser verdaderos miembros, es decir, personas que trabajan juntos y unidos bajo Cristo para la edificación del cuerpo, para ser una iglesia cada día más pura. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás participando? ¿Cómo estás sirviendo a fin de que tu iglesia local sea cada día más pura? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Tenemos una visión bíblica de lo que es vivir el cristianismo? ¿Tenemos una visión posmoderna de lo que es vivir el cristianismo? Si hemos sido llamados a que esta sea nuestra iglesia local, que nos congreguemos acá como iglesia, que nos reunamos, que participemos, todos debemos procurar y participar la pureza de la iglesia, porque de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, este cuerpo va a ser edificado. La iglesia universal es eterna y no va a dejar de existir nunca. Siempre va a haber la iglesia universal de Cristo, pero las iglesias locales pueden dejar de existir. Las iglesias locales pueden apostatar y pueden perderse. Entonces, ¿cómo como cuerpo estamos trabajando todos para que esto no suceda con nuestra iglesia? ¿Cómo estamos trabajando para que la pureza del evangelio, la pureza de la iglesia sean mantenidas aquí? Y eso es algo que como parte de Vida Abundante todos debemos participar. Decir soy parte de Vida Abundante no es llegar cada domingo. Decir soy parte de Vida Abundante es participar activamente en la pureza de esta iglesia. Que sea una iglesia más pura cada día. Ya veremos las siguientes semanas cuáles son los criterios de pureza desde la Biblia, claramente, para que a partir de ahí todos trabajemos como un solo cuerpo en este sentido, a fin de ser obreros útiles para el reino de Dios en esta tierra. Y no solo un grupo de personas que se reúnen una vez a la semana para escuchar un mensaje, sino funcionar como un solo cuerpo. Entonces,
Dios nos ha llamado a formar parte de una iglesia. Entonces, sea vida abundante o no la iglesia en la que Dios te ha llamado, lo importante es que tú veas que no puedes vivir tu fe de manera aislada y que necesitas ser parte de un cuerpo local. Entonces, oremos para que Dios ponga en nuestro corazón este sentir, este deseo de no ser únicamente asistentes o consumidores de un producto, sino también ser un cuerpo local que donde participamos, donde sufrimos, donde nos esforzamos, donde unos con otros trabajamos por la pureza de nuestra iglesia local, pero con miras a algo más grande y trascendente que es la iglesia de Cristo, y algo más grande y trascendente que es Cristo mismo. Oramos. Señor, te damos gracias porque si estamos aquí es por tu bondad. La admisión dentro de tu iglesia, mi Dios, no viene por llenar un formulario, no viene por levantar una mano. Ser parte de tu iglesia viene de tu deseo eterno de constituir un pueblo en esta tierra, de tu deseo eterno de rescatar a un pueblo en esta tierra. Y Señor, tú has decidido rescatar un pueblo únicamente mediante Cristo. Y es solo Cristo el medio de salvación para todas las personas de todas las épocas. Nadie puede ser salvado si no es por Cristo, Señor. Oh mi Dios, y tenemos el ejemplo de aquellos hombres a los cuales Cristo les fue predicado vanamente por medio de la promesa de una simiente, o por medio de un arca, o por medio de una promesa de un hijo que traería bendición, o por medio de la promesa de un hijo que sería rey. Señor, si a esos hombres les bastó una ligera imagen de Cristo para renunciar a todo en este mundo y servirte a ti, ¿cuánto más a tu iglesia, Señor, que tiene la plenitud del Evangelio? Ellos no pudieron ver a Cristo crucificado, ni Cristo resucitado, ni Cristo ascendido a los cielos. Una leve esperanza que apuntaba a Cristo fue suficiente para ellos, mi Dios, para entregarse completamente a ti. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la plenitud del Evangelio, Señor, expresada en las Escrituras, que tenemos la plenitud de la obra de Cristo expresada ahí, Señor? ¿Cuánto más no nos esforzaremos por tu reino? ¿Cuánto más no nos esforzaremos para vivir para ti, mi Dios? Oh, amado Señor, pon en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, la importancia de formar parte de un cuerpo local, mi Dios. La importancia de velar como cuerpo, Señor, por la pureza, mi Dios. ¿O quién, Señor, acá en lo natural, si uno de sus dedos se está pudriendo, va a decir, no me importa? ¿O quién en lo natural, Señor, si alguno de sus órganos falla, va a decir, bueno, me voy a otro cuerpo? Nadie, mi Dios, sino que procuraremos esforzarnos, trabajar por sanar esa parte enferma, mi Dios, a fin de que el cuerpo pueda mantenerse sano. Si en lo natural podemos hacer eso, Señor, llévanos también a hacerlo con nuestro cuerpo, Señor, por medio de la fe que es tu iglesia, mi Dios, donde podamos trabajar, podamos esforzarnos y podamos juntos, Señor, ver tu gloria en esta tierra, mi Dios, porque este es el lugar donde nos has colocado, mi Dios. No hay duda en mi corazón, Señor, de que este es el pueblo en el cual tú nos has llamado a ser parte. Señor, haz que cada uno de nosotros pueda velar por la pureza de este cuerpo, mi Dios. Que nos duela cuando hay alguna parte infectada o alguna parte dañada, mi Dios. Oh, mi Dios, que podamos ver esto como verdaderamente nuestro cuerpo humano, Señor, y cuidarlo como verdaderamente cuidamos nuestros cuerpos, mi Dios. ¿O acaso cuidaremos más de nuestros cuerpos carnales que del cuerpo de Cristo? Señor, todo has de demandar de nosotros, y toda cosa ha de salir a la luz. Edifica, Señor, tú tu iglesia, tu pueblo,
Atrae tú a tus hijos, transfórmalos y hazlo como Cristo dentro de una comunidad, Dios. Oh mi Dios, que podamos mostrar a un mundo que cada vez más ve más lo subjetivo y lo personal, una comunidad de verdaderos creyentes, una comunidad, Señor, de personas que se esfuerzan por el reino, porque Cristo sea proclamado fielmente siempre. Te rogamos por esto, Dios. Pon en nuestro corazón este sentir y esta carga que solo tú puedes hacer. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.